Pues qué interesante resulta, de verdad, esto que nos comentas con relación al aspecto financiero de las campañas electorales. Finalmente, ya para finalizar esta conversación que amablemente nos estás proporcionando, me gustaría que nos comentaras acerca de los actores que están involucrados o afectados con esta regulación de las campañas electorales, ¿no? Y al mismo tiempo, qué sector de la población o qué sector de la sociedad estaría beneficiado con la regulación de las campañas electorales en relación al financiamiento, ¿no? Bien, bueno, empiezo de atrás para adelante. He beneficiado una correcta, una adecuada regulación de este aspecto, resulta en beneficio, ¿no es cierto?, de toda la población, sin lugar a dudas de toda la población. Que todos estemos tranquilos, que las campañas se puedan dar de forma limpias y transparentes, es en seguridad de todos y es en garantía de todos. En relación a los actores, digamos, implicados en el mismo, bueno, ya seguramente mencionamos a algunos, ya hablamos de los organismos de control, hablamos, ¿no es cierto?, de los aportantes, particularmente, podemos hablar también tranquilamente de los candidatos, ¿no es cierto?, de los candidatos y las responsabilidades de los partidos políticos en no ser ellos los primeros en crear la norma y querer violentarla. Creo que esta cuestión de ser y parecer, ¿no es cierto?, debe primar. Hay que llamar a la reflexión, ¿no es cierto?, a la sociedad en general, que me parece que está como desbocada en esta cuestión donde parece que todo vale lo mismo. Realmente no todo vale lo mismo. Tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en tratar de concretizar, digamos, poder construir una sociedad mucho más comprometida, ¿no es cierto?, con la política, ¿sí? No necesariamente digo o sea, no partidizada, ¿se entiende? Con la política, ¿sí? Con la civilidad, ¿no es cierto? No necesariamente partidizada, eso ya es una opción muy personal, individual de cada uno, pero cuando te hablo de que deben ser los primeros en no infringir la norma, porque siempre le están buscando la vuelta al tema. Muchas veces, mira, en el artículo de mi autoría lo van a poder encontrar. Lamentablemente, se dio una crisis política fuerte en el año 2007 porque en esa elección de gobernador, ¿no es cierto?, del distrito de la provincia de Córdoba, fue bastante reñida. Fue un margen de diferencia bastante escaso. Por supuesto, hubo acusaciones cruzadas de prácticas fraudulentas y demás. Bueno, fruto de eso, el gobernador, ¿no es cierto?, de ese entonces convocó a un comité, ¿no es cierto?, de expertos que le elevó, ¿no es cierto?, un dictamen de reforma, ¿no es cierto?, político-electoral. Y bueno, más allá de que no se tomaron en cuenta todas las observaciones y todas las sugerencias de este comité, hubo un cambio profundo. De entre ellos, que por ejemplo, el más visible para la sociedad fue el cambio de boleta. Antes usábamos las famosas papeletas partidarias tradicionales y hoy tenemos la boleta de lista única. Por darte un solo ejemplo no quiero robarte mucho más tiempo, pero para darte un solo ejemplo, realmente los cambios que se produjeron fueron sustanciales. También hubo cambios muy positivos, y lo analizo en el artículo, en relación a esto, al financiamiento de campañas políticas. Sin embargo, aquí los mandatos son de 4 años, por supuesto, el próximo turno electoral del 2007 tendríamos que estar hablando del 2011. Y en el 2010 sale una ley, ¿no es cierto?, que suspendía, ¿no es cierto?, temporalmente, por esa elección del 2011, toda una serie de articulados, ¿no es cierto?, especialmente de financiamiento de partidos políticos. Entonces, esto que de origen era positivo, era un salto positivo, si bien, y era necesario, porque realmente la crisis política, digamos, sufragó, tuvo sus consecuencias en lo social y en el descreimiento generalizado. Fíjate vos cómo se sortea, se logra avanzar, capaz que no en todos los aspectos, pero se logra avanzar en varios de ellos, y sin embargo, en el primer turno, donde lo debieran haber aplicado, lo suspenden. Y esto no es un buen actuar, porque entonces, digamos, termina favoreciendo justamente el descreimiento. El descreimiento. Y entonces, realmente
es lamentable porque la sociedad cada vez se va, ¿cómo te puedo decir? Eh, abstrayendo más de lo político porque ella directamente descree. Y al no comprometerse el ciudadano, ¿sí? Hablo en términos generales, ¿no es cierto? Al no comprometerse, permite que estas acciones, ¿no es cierto?, se den y se sigan dando. Y entonces, en vez de promover la calidad institucional, ¿no es cierto?, más y mejor democracia, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Y en eso los partidos políticos, que bueno, que nuestro sistema, ¿no es cierto?, constitucional, están garantizados, bueno, el artículo 38 de la Constitución Nacional, en el caso de Argentina, y el artículo 33 particularmente de la Constitución de la provincia de Córdoba, que los garantiza, hablan, digamos, que son actores esenciales de la democracia, muchas veces no están a la altura de las circunstancias. No están a la altura de las circunstancias por estos ejemplos que te mencioné. Y de ahí, bueno, insisto, ellos cuando hablo de ellos, digo los políticos, tienen que ser el ejemplo, digamos, en el cual uno poder verse reflejado, porque son los que en definitiva están gobernando. Son los primeros y los últimos responsables. Si bien la responsabilidad, insisto, es de todos, de toda la sociedad, porque en definitiva también considero que tenemos los políticos que nos representan, porque son los que elegimos, ¿sí? Que por ahí la sociedad eso como que lo disocia, ¿no? Tiene disociado esta cuestión del representante y yo representado cuando no están así. Porque cuando vos empezás, ¿no es cierto?, a hilvanar y a ver, ¿no es cierto?, cómo se dan esas relaciones, vos te das cuenta que ese representante no dista mucho de lo que sos vos como representado. Pero bueno, es un reflejo, es un espejo que muchas veces las sociedades no se quieren ver. Y esto es lo que por ahí genera estas cuestiones. Y sin lugar a dudas, sí, la sociedad civil es un agente, y por eso lo toqué al tema y lo relacioné con los de los actores políticos. Sin lugar a dudas, sin compromiso, digamos, ciudadano, es muy difícil que estas cuestiones se puedan modificar para bien, porque muchas veces vos vas a escuchar que en general, digamos, en la opinión pública, todos te dicen que quieren cambiar y demás, pero realmente no ves que haya conductas consecuentes a ese decir, ¿no? O esa expresión de decir. Y bueno, y lamentablemente estamos, digamos, como estamos. Algunas cosas para bien y otras cosas lamentablemente para muy mal. Pues muy interesante, de verdad, estos temas, esto que nos comentas, es producto de tu investigación y producto de tu reflexión. La verdad es de que a partir de ahora pues tenemos que ver de una forma diferente, ¿no?, el aspecto del financiamiento en las campañas electorales. Y precisamente es una de las intenciones, ¿no?, que tenemos con estas entrevistas, con esta serie de entrevistas, precisamente difundir y divulgar el conocimiento y las reflexiones de nuestros autores, ¿no? Precisamente para que haya más politización, ¿no?, tal como nos lo comentas, que haya un mayor involucramiento de la ciudadanía en temas tan importantes para todos nosotros como son los temas de financiamiento, ¿no? No solamente en Argentina, como bien nos lo comentas, sino en toda Latinoamérica, y en México, pues también andamos más o menos en ese sentido, ¿no? Más o menos. Bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación con el maestro Emanuel Nieto, quien es autor del artículo titulado Análisis normativo de las campañas electorales y su financiamiento, caso Provincia de Córdoba, Argentina. Artículo que fue publicado en el fascículo número 2 de la revista Ius Comitialis, la cual no omito mencionar que está incluida en los directorios de Latindex y de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIC. Yo agradezco mucho a nuestro invitado por haber accedido a esta entrevista, por habernos proporcionado un poco de su tiempo, que es tan valioso hoy en día, sobre todo en el aspecto académico. Maestro Emanuel Nieto, gracias por atender este llamado. No, por favor, el agradecido estoy yo por las deferencias que tiene usted con mi persona, usted como director de la revista, y bueno, y saludos por supuesto a las autoridades de la casa, ¿no es cierto?, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, y también muchas gracias a los lectores de la revista Ius Comitialis y a los que nos siguen en las redes sociales. A todos les reitero la invitación para consultar la revista y para seguir las conversaciones que tendremos en un futuro con otros autores.
a nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanís Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Ius Comitialis, les agradezco su atención. Muchas gracias.